Hola, buenas tardes. Antes de nada, vamos a quitar el sonido a nuestros móviles y así no, no nos interrumpen durante esta presentación. Bueno, como de costumbre, suelo iniciar estas presentaciones agradeciendo a Banco Madrid, que es quien patrocina nuestras actividades, a Bodegas Morviedro, que nos regala el vino que luego tomaremos cuando acabemos esta charla, a Ediciones B, que por editar este libro, y a Juan Bolea por escribirlo y por venir hoy a hablar con nosotros, Antonio Garrido, que está hoy con nosotros para presentarlo, y sobre todo a ustedes por venir. Bien, voy a presentarles inicialmente a los miembros de la mesa. Primero Antonio Garrido, que probablemente conozcan los habituales de esta casa porque, bueno, pues porque ya hemos presentado sus obras anteriormente y porque es un autor de sobra conocido. Él es ingeniero industrial. No es valenciano, aunque ya lo hemos adoptado, ya nos lo hemos usucapido localmente. Y bueno, trabaja en la universidad como profesor de máster de diseño de transporte en el Centro de Formación de Posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia y es profesor de la Escuela Superior de Diseño Industrial de la Universidad Cardenal Herrera, CEU. Él también dirige una empresa de consultoría de diseño de automóviles y, bueno, pues con toda esa actividad, además, tiene tiempo para escribir artículos en prensa especializada y, además, tiene tiempo para escribir libros. Además, es profesor invitado en el taller de literatura que imparte Antonio Penades en esta casa, en esta misma sala, y que empezará en 2014, aún no tenemos la fecha, próximamente lo anunciaremos. Su primera novela fue La escriba y fue ganador en 2012 del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, que por unanimidad del jurado, cosa que no suele ser habitual, ¿no? Y muy merecido, por cierto, porque es una novela que me encanta, que presentamos aquí, además. Y bueno, el premio fue por la novela El lector de cadáveres, no por La escriba. Y con esta novela ha llegado a ser el número uno absoluto en las listas de Amazon en Estados Unidos, de todos los géneros, de todas las categorías de ficción y de no ficción. Y es la primera vez que un español llega a ocupar este puesto. También ha sido número uno bestseller en Alemania en idioma inglés y número uno de género thriller absoluto. Es decir, todo un récord. Si no se han leído estas dos novelas, La escriba y El lector de cadáveres, se las aconsejo porque son realmente unas obras maestras. También ha sido seleccionado en el Edgar Allan Poe Award de Estados Unidos en 2013, que son los Oscars literarios para thriller en Estados Unidos. Podríamos seguir, pero bueno, esos son sus principales logros. En cuanto a Juan Bolea, el autor que presentamos hoy, bueno, ambos son grandes amigos míos, algo que me gustaría mencionar. Juan Bolea nació en Cádiz en 1959. Él es licenciado en Geografía y en Historia, fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, es periodista, es columnista del periódico de Aragón, donde publica su propia sección, Sala de Máquinas. Y además, como todos aquí, pues tiene una actividad muy prolífica. Tiene una obra narrativa muy prolífica que arranca con El Palacio de los Jardines Oblicuos, que fue Premio Ciudad de Alcalá de novela corta, y prosiguió con dos novelas muy bien acogidas por la crítica, como Mulata, ambientada en la Cuba de Castro, y El color del Índico, cuya historia transcurre en escenarios africanos.
Después de varias novelas, inició la serie de la investigadora Martina de Santo, a la cual pertenece la novela que presentamos hoy, con Los hermanos de la costa, título al que siguieron La mariposa de obsidiana, Crímenes para una exposición, Un asesino irresistible, La melancolía de los hombres pájaro y, finalmente, El oro de los jíbaros. Todas ellas en ediciones B. Y creo que se han adaptado a una serie televisiva, ¿no? Son proyectos, luego hablamos. ¿O es un proyecto? Sí, tenemos que hablar de eso porque, vamos, creo que son muy adecuadas para esta cuestión. Bien, como suelo hacer, normalmente aquí presentamos novelas históricas y ensayos históricos, y entonces yo suelo hacer una introducción histórica y una localización. Aquí no estamos hablando de una novela histórica, sino más bien, podríamos decir, de un thriller, de una novela detectivesca. Sin embargo, sí que está encuadrada, sí que hay una parte histórica, sí que la podemos encuadrar sí que hay un aspecto geográfico. En particular, se habla de los indios jíbaros, como su propio título indica. O mejor, podríamos hablar de los shuar, aunque los jíbaros engloban a una serie de pueblos que habitan en Ecuador, en esta zona que está aquí mostrada en azul, y también en Perú. Es un grupo de idiomas, los jíbaros más que una raza son un grupo de idiomas que englobarían a los shuar y a otra serie de pueblos. Se dice, en el idioma jíbaro, gente se dice shibar, y de ahí probablemente vino, por deformación, los españoles acabaron diciendo xíbaros y de ahí vino jíbaros. Ese es el nombre que le dieron durante la conquista. Y es un pueblo que actualmente puede tener unos 80.000, 90.000 almas, 90.000 personas, aunque no sé, es muy difícil saber cuántos son, puesto que no están sedentarizados. Todos, algunos sí, progresivamente se van sedentarizando, pero no hay un censo que se pueda considerar como un censo absoluto. Viven en esta parte amazónica de Ecuador y de Perú, y han sido un pueblo bastante indómito. Ni los incas, ni el imperio inca, ni el imperio español consiguió conquistarlos. De hecho, en 1490 los jíbaros rechazaron a los incas, rechazaron una expedición inca, y ese fue el límite noreste de la expansión inca. Y posteriormente los españoles sí que durante un tiempo ocuparon una parte de su territorio. Fueron rechazados primero en 1549, pero durante un tiempo más tarde ocuparon una parte pequeña de su territorio, hasta que en 1599 los expulsaron. Y esta vez definitivamente como españoles, como parte del Imperio Español. Otra cosa es, ahora veremos hoy en día lo que ha ocurrido. Los shuar practicaban un ritual, la chanza, del que se habla bastante en la novela, y la chanza consistía, porque, bueno, en principio ya no existe como tal, aunque, bueno, no quiero entrar ahora, no quiero desvelar, ¿no? Ahora nos hablarás más de ello. La chanza es la reducción de cabezas, y es lo que nos suena a todos. Cuando se habla de los jíbaros, pues enseguida nos viene a la mente la reducción de cabezas. En origen, esta práctica era un ritual por el cual cortaban la cabeza del enemigo y, bueno, a través de un ritual lento, largo y con un componente religioso importante. No era simplemente una cuestión de coleccionismo.
deshuesaban esa cabeza y, bueno, pues por una serie de prácticas que quizá quieras después relatar. Antes de cenar. Sí, para entrar en apetito, ¿no? Pues reducían esas cabezas y las guardaban. Lo que pasa es que no es que hicieran esto sin parar. Lo que pasa es que más tarde el coleccionismo occidental pues hizo primero que se hiciesen muchas falsificaciones y posteriormente también que incrementasen la cantidad de cabezas que cortaban, pero ya con el fin de venderlas a occidentales. Con lo cual, bueno, pues digamos que esta práctica que se les ha atribuido como una cosa que hacían de manera constante y sin parar, pues bueno, quizá no ha sido tal esa costumbre. Es decir, la realizaban, pero no la realizaban de una manera tan constante. Hoy los shuar luchan por sus derechos. Su economía tradicional está basada en la agricultura y en la caza, que ha retrocedido frente a la desaparición progresiva de la selva amazónica. No obstante, en 1998 Ecuador aceptó la lengua shuar como lengua oficial de Ecuador, como una colengua oficial con el castellano y con otras lenguas indígenas, y al año siguiente, en el 99, les devolvió, podríamos decir más bien, 11.000 kilómetros cuadrados de territorio amazónico. Luego hay un personaje que, bueno, pues del cual sí que quería hacer una pequeña mención, que quizá es Alfonso Graña. Alfonso Graña es un personaje interesantísimo que lo llamaron el rey de los jíbaros. O también se le llama Alfonso I, rey de Amazonia. Es un español, un gallego, que, bueno, pues a finales del siglo XIX, en una época en que Galicia pues sufría hambre, sufría crisis, pues bueno, emigra a América como tantos gallegos. Y él, bueno, pues tras pasar por Brasil, llega a Ecuador y a Perú, fue a Perú. Y bueno, pues al final él trabaja como cauchero y luego, tras la crisis del caucho, pues se dedica a buscar oro y se interna en la selva. Y entonces, pues llega una tribu, precisamente a una tribu de los jíbaros. En este caso no era de shuar, era de otra rama de los jíbaros. Y bueno, pues se acaba casando con la hija de un jefe amazónico, de un jefe de esta tribu, y cuando fallece este jefe, pues se convierte en el jefe. Y bueno, pues él lleva su vida y en un momento dado pues entra en contacto con una serie de españoles que iban a montar una expedición al Amazonas, que finalmente no se organiza porque empieza la Guerra Civil Española. Luego entra en contacto con diversas compañías americanas que estaban haciendo prospecciones petrolíferas. Luego salva a un aviador salva el cadáver, creo recordar, de un aviador que se había caído en la selva amazónica. Y bueno, el caso es que estos españoles que habían entrado en contacto con él mantienen una correspondencia bastante asidua con ellos y entonces acaban contando su historia. Y es un personaje interesantísimo del cual se habla en la novela y me parece uno de esos aventureros españoles de los cuales se suele olvidar la memoria y creo que está muy bien que lo recuperes aquí. Y bueno, y es solo uno de los personajes que se codea con la investigación de Martina de Santo, una investigación que es apasionante. Y bueno, y sin más voy a ceder la palabra a Antonio. Bueno, me había traído unas notitas con la letra pequeña. Resulta que después de imprimirlo no lo leía. Entonces me he traído unas con las
letras más grandes que tampoco las leo. Y todo esto es por no comprar gafas progresivas, ¿no? Que dice, no, si con estas me apaño, vamos a ver cómo hacemos mirando de una manera o de otra, pero bueno. La verdad es que cuando me propusieron que presentara a Juan Bolea, pues el tema me desconcertó un poco, ¿no? Y esto es porque cuando actúas de presentador hay dos tipos de escritores a los que presentas, ¿no? Cuando te los piden. Los que cuando te lo dicen te fastidia tener que presentarlo, y los que no te fastidia. Esto se corresponde más o menos con aquellos que aburren, ¿no? Y aquellos que entretienen en las presentaciones. Cuando es de los que te fastidian, pues ahí tienes que poner tu mejor cara. Obviamente no vas a decir nada malo de las novelas. Intenta sacar lo mejor, ¿no? Ensalzas lo que puedes y que se acabe cuanto antes, ¿no? Y luego, pues si hay gente que compra el libro y no le ha gustado, pones cara de circunstancia, ¿no? Y luego, los que no te fastidian es todo lo contrario. Estás súper orgulloso y te apetece, pues, contar todo lo bueno que tienes, ¿no? Con Juan no me ha pasado ni una cosa ni la otra. Con Juan directamente me ha jodido. Y me explico. Es que te da envidia. O sea, cuando alguien escribe tan rematadamente bien, ¿no? Cuando te lo pasas tan bien, que te da envidia, y además sabes que tú no vas a escribir tan bien jamás, dices, esto me jode, ¿no? Pero bueno, como es amigo, decimos... Luego voy a protestar un buen rato. Vamos a presentarlo porque merece la pena y porque sé que el que lea cualquiera de los libros de Juan, pues lo va a disfrutar, ¿no? En este caso es, pues ya te digo, un orgullo el poder acompañarte y máxime conociéndote como te conozco y lo bien que hablas, que ya tendrá la gente ocasión de comprobarlo, ¿no? Pues ya he contado todo el tema de que nació en Cádiz, de que se ha adoptado zaragozano, ¿no? Prácticamente has desempeñado ahí toda tu carrera, que ejerces como periodista. Su primera novela se hizo acreedora del premio Alcalá de novela corta, ya pues allá por el año 80 y poco, no recuerdo exactamente. Y en el 2011 pues fue el premio Abogados de novela también, ¿no? El que recibiste con la melancolía de los hombres pájaros, que lo tengo que leer porque los títulos, ¿sabes? O sea, el primero era El Palacio de los Jardines Oblicuos, que cada vez que intento memorizarlo, no sé si digo de los jardines inclinados o de... Y La melancolía de los hombres pájaros, pues también me costaba un poquito. Digo, bueno, pues, pero esto me lo van a disculpar. Ha escrito 13 novelas que yo haya contado, publicadas en más de una veintena de países. Y bueno, pues se enmarcan dentro de distintos géneros. Ha practicado el de aventuras, la intriga, el thriller, la serie policíaca, sobre todo, ¿no? Con la serie de Martina de Santo, y la sátira política tengo por aquí también, ¿no? Pero bueno, la última es El oro de los jíbaros, que es la que nos trae por aquí. Y yo cuando me enteré de que esta novela, cuando me contó que estaba escribiendo una novela que trataba de los jíbaros, me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención porque el tema de los jíbaros a mí me impresionó muy de joven. Con unos 10 años así, yo estaba en los Salesianos, un colegio de curas, ¿no? Que yo creo que ya no sé si existen todavía, colegios de curas, pero yo estuve en ese colegio y hubo una exposición de un misionero, una exposición itinerante que traía un montón de objetos pues, por todos los sitios del mundo donde había estado, ¿no? Nos proyectaban filminas, que era como le llamaban a las diapositivas, y en esta exposición había objetos de lo más diversos, ¿no? Había una pata de elefante, que era la primera vez que... Claro, ahora, como tenemos internet, como viajamos, como vemos 1000 canales de televisión, pues nada nos asombra. Pero es que yo, con 10 años que tenía, veo ahí una pata de elefante cortada, ¿no? Que era la primera vez que veía aquello tan grande. Iba viendo maquetas, un montón de objetos, arañas, disecadas, no sé qué, y de repente veo 3 cabezas que pensábamos pues, que no sabíamos, sería de juguete o lo que sea, y luego leímos que eran 3 cabezas de jíbaro. Y cuando vimos aquello, pues nos quedamos todos asombrados. Y enseguida empezamos a decir, bueno, ¿esto cómo lo hacen? Y recuerdo que incluso discutimos la posibilidad de hacer un experimento con la cabeza de un conejo, ¿no? Que era lo más parecido
y que tuviéramos acceso, ¿no? Lo comentamos a nuestras madres y nos dieron un sopapo, ¿no? Y ahí se acabó la historia. Pero sí que me marcó, porque desde luego la historia es verdaderamente curiosa, ¿no? Cómo hacían esto con la reducción de cabeza. Y entonces, pues, me apetecía por curiosidad leer el libro. Y la verdad es que es una novela, como otras suyas que he leído, que es que se disfruta a cada párrafo. O sea, la estás leyendo y se te pone cara de tonto, ¿no? De repente yo me veía que paraba y tenía una sonrisa, me dolía así de estar sonriendo, de disfrutar, ¿no? Noah Gordon, el famoso escritor, ¿no? El famoso novelista de novela histórica, pues, autor del Médico, del Último Judío, de la doctora Cole, ¿no? Pues ha dicho de él que bueno, pues que leer, ¿no? Las novelas de Juan Bolea es una fiesta. Y yo diría que en realidad, más que una fiesta, es un festín, ¿no? Porque es delicioso. Yo lo comparo casi como cuando comes, ¿no? Pues tú puedes comparar la lectura, el placer que te puede proporcionar, a lo mejor con la comida, esos bestsellers que no puedes parar, pues como si fueran palomitas o como si fueran pipas, ¿no? Pero que en realidad, pues, no sabes ni por qué está pasando. Estás metido ahí, pim, pim, pim. No tienen mucho más, ¿no? Pero hay otros que son muy sesudos, ¿no? Y yo lo de Juan lo comparo con un helado. Con un helado, pero delicioso, ¿no? Que además tienes que comértelo rápido, porque si no se derrite. Y entonces a cada chupetón estás diciendo, qué rico está, pero me lo tengo que seguir comiendo rápido, ¿no? Porque, aunque lo estoy disfrutando, de verdad es una maravilla. De la novela no voy a hablar demasiado, porque quiero que disfrutéis con lo bien que habla Juan, ¿no? Es una persona que podría estar hablando toda la noche de cosas trascendentes o intrascendentes y lo pasaríais igual de bien. Y igual de bien que habla, no, escribe mejor, ¿no? Porque se lo piensa, pero es fantástico. Entonces, de la serie de Martina, de su vicisitudes, de lo astuta que es, de lo curiosa que es, ¿no? De lo atípica también. Y por tanto interesante, porque te llama la atención las personas que no son ordinarias, ¿no? Y es cuando te capta y ves cómo vive, cómo se desenvuelve, lo bien que describe las situaciones, hasta el más mínimo detalle, que hace que digas, este hombre o lo ha vivido o no me lo explico, ¿no? Me ha pasado ya con varias novelas suyas. Claro, con los asesinatos no sé qué pensar. Me imagino que no lo has vivido, ¿no? Pero es todo. Dices, es que es la pura realidad lo que estoy leyendo, ¿no? Y yo no hablaría mucho más. Lo único deciros que si tiene tiempo, pues que es una persona a la que cualquier pregunta que le hagáis lo vais a pasar bien con sus respuestas, pero yo incluso sugeriría que le preguntaréis por Michael Jackson, porque tiene ahí también... ya no digo más, pero así queda la incógnita hasta el final, ¿no? Pero de tus aventuras con Michael Jackson en algún momento también tienes que hablar. Algo contamos. Muy bien, pues... gracias en primer lugar a nuestro anfitrión, a Alejandro Noguera. La última imagen que yo tenía de él era absorto en una conversación con Gisbert Hives, y a pesar de estar rodeado de los maravillosos canapés que hace mi mujer y de una nada desdeñable selección de vinos y cavas, pues ahí estuvieron durante hora y media, mano a mano, hasta que por fin conseguimos traerlos al orden y a la cena, ¿no? Pero ya me di cuenta de que era un hombre que amaba profundamente la cultura, la historia, la arqueología, un hombre de letras, y que además tenía eso que nos gusta a todos, que es la inocencia vocacional de un acercamiento sano, directo, y sin pedir nada a cambio, yo creo, ¿no? a la cultura. Es la forma en la cual nos la comunica y nos devuelve pues todo lo que ha recibido de esta maravillosa familia y de esta maravillosa herencia que él cultiva hoy, ¿no? ¿Qué decir de Antonio? Pues Antonio para mí ha sido un gran descubrimiento. Lo conocí primero como lector suyo en La Escriba,
y realmente nos deslumbró al jurado del Ciudad de Zaragoza con El lector de cadáveres, que, como os decíamos hace un rato, ganó por unanimidad. Es muy raro porque es un jurado, digamos, muy combativo, se presentan muchas novelas y son algunas estupendas, ¿no? Pero El lector nos captó, y cuando conocimos a Antonio y a Maite, cuando vinieron a recoger el premio, pues con los maceros y con el alcalde y todas esas cosas que hacemos allí, tan divertidas, pues hicimos, yo creo, emprendimos una amistad que probablemente dure ya para siempre, porque tenemos muchas cosas en común, y lo único en lo que no estoy de acuerdo es que yo creo que Antonio escribe mucho mejor que yo, lo digo sinceramente, o sea, decir que realmente tiene un dominio extraordinario de la novela histórica y también de la novela de acción, del thriller, ¿no? Porque en El lector de cadáveres ha combinado las dos cosas, que ahora hablaremos un poco de eso también, ¿no? Están presentes también dos de mis grandes amigos valencianos, Gaspar Muñoz y Cristina Vidal, con los cuales, arquitecto y arqueóloga, que además están citados aquí en agradecimientos, porque yo les debo mucho. En una de las aventuras de Martina, la segunda, La mariposa de obsidiana, ellos me asesoraron, entonces estaban destinados en los templos de Tikal, en Guatemala, hicieron ahí un trabajo de restauración fantástico y nos iniciaron, pues, en el mundo maya de una manera absolutamente inolvidable, ¿no? Ahora se han tomado la molestia de dar un repaso a mis jíbaros y de evitar, pues, que meta algún gazapo que alguno que otro había, gracias a su generosa lectura y a sus muchas correcciones. Pues la novela yo creo que tiene hoy una dignidad científica. Vamos a dejarlo allí. Bien, es una novela, es más bien un thriller. Yo creo que Alejandro lo ha descrito muy bien, aunque a mí generalmente me suelen colocar la etiqueta de escritor de novela negra, que hoy en España y en Europa y en el mundo todo es novela negra. Yo no estoy muy de acuerdo, y si me permitís hago rápidamente una distinción entre los dos grandes subgéneros, que yo creo que son efectivamente la novela negra por un lado, pero la novela policíaca en el lado primigenio, en el lado fundacional. La novela histórica y la novela policíaca nacen más o menos al mismo tiempo. Yo creo que es el primer tercio del siglo XIX, con autores como Walter Scott, sobre todo, con Fenimore Cooper, por ejemplo, con Victor Hugo, y con Edgar Allan Poe, que para mí es el autor, el genio, que funda, probablemente sin saberlo, la novela policíaca. En 3 cuentos: Los crímenes de la calle Morgue, El asesinato de Mary Roget y La carta robada, que ha sido utilizadísima por todos los discípulos de Freud, ¿no? Pero sobre todo, Los crímenes de la calle Morgue, aparece el primer detective de la historia, el detective Dupin, un francés parisino, cuando Poe nunca estuvo en París, cruzó el charco, pero fue para visitar Londres y Edimburgo, no estuvo en Francia. El París de Poe es un país muy literario, es como una escenografía, pero allí, en las afueras de París, sitúa en una casa señorial a este Dupin, que es un hombre adinerado y desocupado. Y tiene un compañero al cual no le pone nombre, que hace un poco de ayudante. La policía de la prefectura, cuando tiene un caso insoluble, como el de la calle Morgue, acude a él, y este hombre Dupin, con sus dotes extraordinarias, soluciona aquello que la policía ha sido incapaz de solucionar. Es, por lo tanto, el milagro del nacimiento de un género. La gran pregunta es, ¿de dónde se inspiró Edgar Allan Poe? Porque no hay ni un solo precedente en la literatura universal. Walter Scott podía apoyarse en otras muchas, incluso hasta en el propio Shakespeare, si me apuráis, ¿no? Como también autor dramático de género histórico, que lo fue. Pero ¿de dónde viene el primer detective? Ese es el genio de Poe y una de las grandes preguntas. Eso era en 1840, más o menos, 1840. 40 años después, hacia 1880, también más o menos, aparece Sherlock Holmes. Sherlock Holmes con Conan Doyle, un autor también de novela histórica, médico, como sabéis, un hombre que de pronto tiene otra iluminación y genera no el primer detective, sino el segundo, pero el que va a ser el detective más famoso de la historia, sin duda, Sherlock Holmes, y probablemente no superado. Sherlock Holmes es un trasunto de Dupin, realmente lo alimenta absolutamente, y además pone nombre al
al anónimo ayudante de Dupin y lo llama el Dr. Watson. Y cuando nosotros empezamos a leer a Sherlock Holmes, ya las primeras líneas escritas por el puño de Watson idealizan a Sherlock como ese ser superior, con una inteligencia extraordinaria y dotado especialmente para la resolución de crímenes. Sherlock, como sabéis, tiene un éxito enorme en todo el mundo y asienta ya para siempre el género policíaco. Otros 40 años después, hacia el 20, aparece una señorita que se llamaba Agatha Christie, que también reinventa el género con otro personaje que se llama Hércules Poirot, que no deja de ser un trasunto de Sherlock Holmes y al mismo tiempo de Dupin. Pero en ese momento el género, ya con Agatha Christie, que lleva vendidos 2.000 millones de ejemplares en vida y después de muerte, en todos los idiomas del mundo, y es rara la casa donde no hay una novela de Agatha Christie, y eso que la crítica no la trató especialmente bien. Ella decía al final, dice, uy, a mí ya me gustaría escribir como Graham Greene, decía Agatha Christie, pero yo creo que a Graham Greene le gustaría haber hecho las tramas que hacía Agatha Christie. Hasta aquí lo que yo entiendo por novela policíaca pura y clásica, digamos, ¿no? De pronto es cierto que en Estados Unidos ocurre un fenómeno nuevo. Dashiell Hammett, con el halcón maltés, que estos días está muy de moda porque se ha subastado la figura que se utilizó en la película por $3 millones. Una figura de atrecho, fijaros. Dashiell Hammett es cierto que le da una vuelta de tuerca a la novela policíaca, la tiñe de violencia, nos habla de la vida real en aquellos Estados Unidos, de la corrupción, del crack financiero, desciende a las cloacas de las grandes ciudades y crea un antihéroe. Un antihéroe ya no es un Sherlock, ya no es un aristócrata de la investigación criminal, sino que es un detective que vive pues como un hombre normal y común, con más riesgo y con una idea muy personal de la justicia. Entonces, a partir de allí hay autores que dicen, bueno, esto ya es novela negra, esto ya es crítica crónica social, esto es otro tipo de literatura, de más nivel literario y demás, ¿no? Esta es un poco, digamos, la gran dicotomía en la cual los autores nos seguimos moviendo hoy en día, porque ya sabéis que el primer detective español es muy tardío. No tenemos Plinio, que así se llamó, hasta bien entrados los años 60. Hasta entonces no hay algunos precedentes, pero no hay detectives españoles y no hay una tradición de novela española. Yo creo que hago novela policíaca, en el sentido de que mis novelas plantean un enigma, como a Dupin o a Sherlock Holmes o a Hércules Poirot, inmediatamente se les presentaba un enigma. Aquí tenemos a Martina, que es mi detective, surfeando tranquilamente en las playas de Asturias cuando recibe una carta. Pues son los primeros capítulos. En esa carta ya están todas las claves del caso. El enigma aparece en las cabezas jíbaras, se habla de asesinatos y en ese momento ya es una novela policíaca, simplemente porque hay que resolver el enigma. En la novela negra, en cambio, la de Dashiell Hammett o en la de Raymond Chandler o en la de tantos otros autores contemporáneos, Petros Markaris, por ejemplo, o Camilleri, o tantos otros, pues no es absolutamente imprescindible el enigma, aunque sí el conflicto. Conflicto psicológico, de autoridad, de poder político. Podemos encontrar casi cualquier excusa para descender un poco a ese trasfondo de la naturaleza humana, como ya por otra parte hizo Dostoyevsky, como sabéis muy bien, pues en Crimen y Castigo, por ejemplo, o en Los hermanos Karamazov, que no son novelas negras, pero tienen escenas y escenarios también de novela negra, ¿no? Entonces, yo me he mantenido bastante fiel a ese origen, que es británico, como hemos visto, y planteo enigmas en mis novelas que una mujer, que hay demasiados detectives varones, entonces yo aposté por Martina, que es un personaje rarísimo, como decía Alejandro, extraño, está llena de tics, llena de excentricidades, es hija de un diplomático, pero tiene una vocación policial y un buen día sorprende a su padre, que es embajador, diciendo pues que se quiere apuntar en una academia de policía y comienza a trabajar, ¿no? Aquí ya la encontramos en su sexto caso. Yo la conocí con 25 años, recién escudillada, digamos. Aquí ya es una mujer de 39, 40 años. Está en Madrid, destinada, es inspectora.
y está pues muy centrada en su trabajo, ¿no? Es desastrosa para la vida cotidiana. Decía Borges, dice, nunca metáis a vuestro detective ni en la cocina ni en la cama. Decía Borges, que como él tampoco se metía en ninguno de los dos sitios, ¿eh? Entonces yo he llevado, esto lo he respetado al pie de la letra porque realmente creo que no es necesario decir que realmente... Pero en esta novela Martina se enamora. Y ella misma toma notas de sus reacciones psicológicas y personales y se enamora de un antropólogo, lo cual nos va a facilitar también pues la trama, ¿no? Es decir, que empiezan a casar las piezas o empieza todo a sonar a tribus precolombinas, a amenazas, en fin, esto realmente es ya parte de los trucos que utilizamos los autores para mantener el interés del lector, despertar vuestra curiosidad y al mismo tiempo ir haciendo una malla, una trama donde no sobre ni falte nada y donde digamos que nuestros trucos pues estén más o menos bien planteados y a ser posible bien resueltos. A veces nos comparamos un poco como con esos magos, ¿no? Que todos sabemos que hacen trucos de magia, pero aplaudimos al final si el truco está bien hecho. Ya sabemos que es un truco, pero hay de él, en cambio, si se le caen las naranjas o los platillos o falla, entonces... Porque la novela policíaca no puedes fallar. Puede ser más o menos ingeniosa, más o menos brillante, pero no puedes fallar en la trama. En cambio, en la novela negra, vuelvo a lo de antes, el desenlace no es tan vital, no es tan absolutamente clave. Puedes hacer un desenlace incluso más abierto, ¿no? como en tantas otras novelas. Me he inspirado un poco en un pasaje real de la vida de Agatha Christie. Ya sabéis que ella se casó con un arqueólogo, con Max Mallowan, una auténtica celebridad, y fue el que la llevó a Egipto y a Damasco y vivieron a orillas del Nilo y del Éufrates. Y gracias a eso, pues Agatha se empapó, digamos, de civilizaciones antiguas. Iba a las excavaciones de Ur con lo de la National Geographic, con su marido. Fijaros qué documentación tendría que entonces escribió sus mejores novelas, precisamente. Ella había tenido... Además decía que lo bueno de casarse con un arqueólogo era que cuanto más mayor era ella, más le quería, porque le gustaban las antigüedades. Esto es absolutamente genial, porque ella había tenido muy mala suerte en el amor. Se casó con el mayor Christie, que era un inglés muy atractivo y era un sinvergüenza y un mujeriego de tomo y lomo. Yo creo que en la noche de boda ya casi la engaña, ¿no? Pero desde luego al poco tiempo la engañó con una de sus amigas y ella lo sufrió muchísimo. Y en cambio con Mallowan encontró la estabilidad y la felicidad y ese chiste genial que le preguntaron qué significa para usted estar casada con un arqueólogo. Y dice, pues que a medida que cumple años me mira con más interés. Entonces, ella, que tenía un gran sentido del humor y era una mujer muy humilde, muy humilde. Fijaros si era humilde que cuando la invitaron a hacer un viaje de homenaje en el Orient Express, ya la novela había sido ya un gran éxito, pues el tren se detuvo en la antigua frontera de Yugoslavia para hacer un salvoconducto. Entonces todavía había que bajar del tren y hacer una ficha ahí. Y dice, nombre, pues Agatha, apellido, Christie. Dice, profesión, ya era la autora más conocida del mundo. Y dice, profesión, y puso mis labores. Y luego lo explicaba ella, diciendo, es que para mí, dice, una novela, vamos a ver, dice, no, el ángel no me despierta con el ala por la mañana y me dice, Agatha, hoy vas a escribir unas páginas inmortales, pero eso no es así. O sea, dice, mira, yo me pongo a hacer los desayunos, luego me pongo a llevar mis negocios, soy una mujer de negocios, luego me encargo de mi familia, doy un paseo, y cuando han cenado todos, pues me siento un rato y escribo mis novelas, como una labor más, ¿no? Entonces, yo creo, en el fondo, que tenemos que aprender de este tipo de declaraciones y de este tipo de humildades, porque nosotros somos artesanos. No nos gusta mucho desvelar los trucos del oficio, porque al final el producto es artístico y tiene, yo creo, una estética, pero hay de nosotros lo que hemos sufrido antes. Hemos bajado al taller muchas veces con el mono, y esta novela, desde que yo oí hablar de Alfonso Graña y pensé en escribir una autobiografía sobre aquel maravilloso colono español que llegó con lo opuesto a las selvas de Brasil, que fue cauchero, efectivamente, buscador de oro, y que se casó con una india jíbara para evitar la muerte.
en cautividad, pues dije, aquí hay algo, una biografía, una novela o algo, ¿no? Entonces, casualmente fue cuando entonces me enteré de una noticia que se publicó en los periódicos ecuatorianos donde había sido detenida una banda por traficar con cabezas Sansa, ¿no? Con cabezas reducidas. ¿Pues para quién? Pues en el mercado negro de esos coleccionistas a los cuales les falta un tornillo y son capaces pues, de comprar cualquier cosa rara, desde la mano de un orangután o cualquier artículo prohibido, hasta una cabeza humana que no se sabe cómo se ha convertido en esa pieza. Se pagaban $60.000 por cada una de ellas y detuvieron a 2 o 3 miembros de la banda, ninguno de los cuales era jíbaro, por cierto. Bueno, con estos dos elementos, con la historia real de Graña y con la constatación de que hay una actividad delictiva en torno al tráfico de cabezas, pues yo ya empecé, digamos, a urdir mi trama y a poner a Martina detrás de la... Tuve que documentarme, tuve que leer todo lo que cayó en mis manos, aunque luego en la novela ya veréis que me he centrado sobre todo en lo que es la ceremonia, la Sansa, y en sus posibles significados rituales, espirituales, telúricos. Bueno, ahí lo dejamos un poco abierto, pero el caso es que es intrigante. Es cierto que es una actividad que además es absolutamente propia de esta etnia, que desarrollaron una gran perfección técnica, porque hay que tenerla, evidentemente, y que a mí, desde luego, desde que yo creo que de niño lo vi los primeros jíbaros en La oreja rota de Tintín, que es una documentación también, ¿no? Pues ya me captó, me pareció siempre algo muy misterioso y siempre había estado un poco dentro de mis ideas, ¿no? Como posibles elementos de inspiración, ¿no? Así que os invito a viajar a territorio Shuar. Vamos a ir también por el Caribe, vamos a visitar algunas de las islas de Belice, Ámbar Gris, Cayo Colner. Belice es un país también muy literario, muy loco, muy salvaje, muy corrupto, muy de todo, pero encantador, lleno de color, de vida, ¿sabes? Entonces me pareció que podía ser una aportación, porque no se ha utilizado, yo creo que prácticamente, y continué elaborando el personaje de Martina para que realmente sea capaz de sostener una serie que está teniendo un cierto éxito y que a mí me produce un gran placer. Es decir, que realmente estas novelas yo las escribo con mucho gusto, las escribo con una sonrisa en los labios, como si me comiese un helado. Eso también tenía Antonio, ha sido muy bueno. Y sé que son novelas para el disfrute del público, procuro escribirlas con dignidad literaria, pero no son novelas en las cuales el estilo literario me obsesione. Yo creo que tiene que tener ritmo, tiene que tener lo que nosotros llamamos una dinamización, una motorización, capítulos cortos, acción. Entonces eso a veces impide un lucimiento estético del estilo literario, pero creo, insisto, que lo importante es la historia, si es original, si es entretenida, si tiene enigma, misterio, suspense y deja satisfecho al lector, pues realmente es un objetivo que hemos cumplido. Si queréis, hasta aquí una primera intervención y charlamos con mis anfitriones o con vosotros. Gracias. Pues para iniciar un poco el turno de intervenciones y de preguntas, antes lo hablábamos y bueno, y quería que participara el público de ello, que, claro, el meterse en un autor femenino no debe ser fácil. Es decir, para un hombre escribir el papel de una mujer, y antes pues nos comentabas un poco cómo lo habías hecho o en quién te habías inspirado, entonces me gustaría que se lo comentases al público y que ahondases en esta cuestión. Este es uno de los grandes retos. Yo cuando tomé la decisión, que es una decisión ya para siempre, claro, porque por ejemplo Agatha Christie cuando hizo a Poirot belga, bajito y con bigote, consiguió su gran objetivo, que era maquillar la copia que estaba haciendo de Sherlock Holmes, vamos, que era alto, británico y flemático. Entonces, pero Agatha cometió un error, hizo a Poirot mayor que ella.
Entonces ya, cuando empieza la serie de Poirot, es un hombre de 50 años. Que significa claro, que no puede. Entonces 70 años era un anciano. Entonces eso es lo que obligó a Agatha Christie a inventar nuevos detectives y nuevas series, hasta Mir Marple, efectivamente, ¿no? Entonces yo pensé en una mujer joven, más joven que yo, para que nos fuese cogiendo en el tiempo. Es decir, que cada caso, que empiezan en el año 80 y tantos, cuando no había móviles ni apenas ordenadores, hasta ahora, que sí ya están todas las tecnologías, pues fueran casos no cada mes y medio, sino cada 3 o 4 años, con una cierta evolución de Martina, lo cual suponía un retrato a lo largo del tiempo de una mujer. Volví a releer los grandes retratos femeninos de la historia, por supuesto, Ana Karenina, Madame Bovary, tantos otros, y me di cuenta de que eran mujeres hechas por hombres, ¿no? O por lo menos las lectoras me decían, si es que dicen, son mujeres vistas por hombres, que hacen lo que quieren que los hombres hagan. Entonces, yo creo que para un escritor es muy, muy difícil entrar en el alma real de una mujer. Muy, muy difícil. Probablemente viceversa también, también. Entonces, ¿yo qué hice? Pues he dejado muy suelta a Martina de Santo, es decir, los demás personajes son personajes míos, son personajes secundarios, de elenco, yo los cincelo, yo los trabajo, los puedo utilizar o no, pero Martina está viva. Yo es la única condición que nos pusimos. Digo, mira, yo invento el caso y tú lo solucionas a tu manera luego, ¿no? Pero te comportas también a tu manera. Es decir, podría ser perfectamente el mío. Y entonces, esa es una parte sorprendente. Por ejemplo, ves la relación que tiene con el amor. Este es el segundo novio que tiene. Ha tenido una novia también, por cierto. Tuvo un novio que es mi favorito, que es Mauricio Amandi, en Crímenes para una exposición, una novela anterior. Este es mi personaje fantástico, porque ellos estuvieron de jóvenes en la isla de Whites, cuando Martina era hija de un diplomático, como os decía, con 17 años, estuvieron en el famoso concierto de la isla de Whites, con los Rolling Stones, ¿sí? Con un grupo que entonces se llamaba Emerson, Lake and Palmer, que algunos recordaréis, de música electrónica, rock sinfónico, que hacían una versión de los cuadros para una exposición de Mussorgsky. Y fue una cosa muy, muy extraña, ¿no? Entonces, Martina y Mauricio Amandi, que quería ser pianista, estuvieron en ese concierto, allí se hicieron novios, y años después Mauricio, ya convertido en un pianista clásico de renombre, una especie de Pogorelitz, para que nos entendamos, pues aterriza en la vida de Martina y la trastorna por completo, porque es un hombre absolutamente extraordinario, un encantador de serpientes, y realmente es el único hombre que le ha hecho gracia a ella, como a Sherlock Holmes, la única mujer en toda la serie que le hizo cierta gracia pues fue Isabel Adler, que era que cuando aparecía en escena, Sherlock se perturbaba, no sabía muy bien qué hacer, ni cómo comportarse, y de hecho ese amor no llegó nunca a nada, ¿no? Pero Watson se daba cuenta, y lo comentaba con Sorna, que es un poco eso también, ¿no? Pero en esta novela parece que Martina se ha enamorado del antropólogo, y ella lo anota todo, ¿no? Y dice, por ejemplo, defectos de Carlos, los va apuntando implacablemente, dice, es del Betis, dice, le gusta el flamenco y tiene tendencias a engordar. Bueno, esto pues es un poco lo de la teoría del helado, ¿no? Te vas riendo, vas saboreando, pero al mismo tiempo es raro que una mujer tome notas frías sobre sus sentimientos. No está hablando con mi querido diario, como haría cualquier adolescente, ¿no? Sino que está analizándose a sí misma y sorprendiéndose a sí misma de que incluso en un momento determinado pueda perder el control. Yo creo que hay una especie de juego detrás de todo esto, al margen de que luego la aventura no va a terminar demasiado bien, pero volvemos un poco a esa especie de arquetipo, ¿no? Esa especie de arquetipo que hemos heredado del detective insensible e inútil e inepto para la vida cotidiana, para las relaciones, obsesionado con su oficio, con resolver los casos más difíciles. De hecho, es que en cuanto Martina recibe la carta de Belice, su mente cambia absolutamente, empieza a trabajar en clave deductiva. Hasta entonces no, está lamiéndose sus heridas, está disfrutando del sol y del surf,
y basta una pequeña llamada a la puerta, como cuando alguien entraba en la casa de Baker Street, ¿no? y traía un caso. Así que uno de mis grandes retos es mantener creíble la evolución psicológica de una mujer que hoy sigue siendo soltera, que es muy atractiva, porque Martina es una mujer que tiene mucho éxito con los hombres, emana un magnetismo especial, es dura, es valiente, es sexy y al mismo tiempo es una mujer culta. Es una mujer culta, tiene una gran biblioteca en su casa, siempre que puede lee, viaja, es una mujer interesante, digamos, ¿no? Pero todo esto no deja de ser circunstancial. Si entro más en su alma o en su personaje, pues probablemente me vea más expuesto, ¿no? Porque no son novelas psicológicas, no son novelas, digamos, de retratos de interiores. Es un poco lo que os decía en la línea que llevo yo de novela policial, ¿no? La novela negra sí que entraría más. Sí que entraría más, pero también vulgarizaría más al personaje, lo haría más contingente, más circunstancial. Un personaje de hoy que a lo mejor dentro de 25 años no tiene ningún interés. No tiene ningún interés. En cambio, el haber preservado a Sherlock de las contingencias circunstanciales de su época lo hace inmortal. Eso y Watson, claro, por supuesto, ¿no? Pero, en cambio, cuando lees novelas muy ceñidas a un periodo concreto, pues corren el riesgo algunos de no superar la prueba del tiempo, que es algo que a nosotros nos preocupa mucho. Ya me contaréis qué os parece, Martina, que eso queda ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, y lo que nos comentabas de llevarlo a la pantalla. Bueno, ha habido algunos intentos. Yo tenía muy buena relación con Vigas Luna. Desgraciadamente falleció hace poco, como sabéis. Y Vigas quería hacer algo, quería hacer alguna película. Lo que pasa es que, como todos los grandes directores, pues tenían realmente una enorme cantidad de proyectos. Son gente muy inquieta, le dan muchas vueltas. Y tal vez lo hubiera hecho. Y una de las novelas se vendió hace unos años, pero no avanzaba el proyecto. La mariposa de obsidiana, que dicen que es la mejor de la serie. Bueno, a mí me gustan todas, pero la mariposa de obsidiana tiene algo muy especial, porque es una novela policíaca que trata sobre la inmortalidad. Este fue un poco el gran reto que yo me planteé, pero en principio es un tema absolutamente inapropiado para la novela policíaca, ¿no? Entonces, convertir el ansia humana de la inmortalidad en objeto de una novela policial fue una cosa. Entonces me inspiré en los sacrificios de los aztecas y molesté mucho a Cristina y a Gaspar con muchas preguntas de la mariposa de obsidiana, el alma del guerrero muerto, todo aquello. La Itzpapalolt, ¿no? Y salió una novela muy extraña y por lo tanto probablemente con aportaciones interesantes y con una solución final de la cual yo estoy muy orgulloso. Yo creo que el final de la mariposa de obsidiana es de las escenas más escalofriantes que he escrito y que, bueno, cierra bien el tema. Ojalá lo podamos llevar al cine. Nosotros los escritores no trabajamos con cámaras ni con trabajamos con palabras, ¿no? Seguiremos escribiendo, por lo tanto, novelas, y si más adelante se llevan yo estaré encantado de colaborar, por supuesto, y de hacer que disfruten los espectadores. Pero no es una cosa que me quite el sueño, realmente. Hablando de escalofriante, yo he leído un montón de libros y por lo general lo entiendo casi todo, ¿no? Pero aquí hay algo que le sucede o que dice Sexmunda, ¿no? Que ella es una mujer mayor, que me parece también escalofriante, si es lo que entiendo que es exactamente esto de, dice, me meto en el arroyo de cintura para abajo y me bautizo el pecado. Bueno, esos son... De vez en cuando, como decía, tenemos la tentación de hacer un poco de literatura. ¿Sabes? Un poco de literatura y hacemos frases así, que son frases como un poco más crípticas, ¿no? Nosotros, también le pasa desgraciadamente a la novela histórica, no somos especialmente bien tratados por la crítica literaria. Lo digo en general. Yo no me puedo quejar porque realmente me ha ido bien,
Pero el género policial, el género negro o la propia novela histórica, yo creo que no tienen el reflejo crítico, la atención debida por parte de la crítica literaria, que los considera géneros o incluso subgéneros. Para promocionar novelas que priman el estilo sobre todo, o la introspección, la creación de lenguaje, pero que no llegan al público, no llegan al público. Yo no voy a decir que los mejores libros sean los que más se venden, eso ha ocurrido en algunas épocas. Hoy la oferta es tan descomunal que realmente es difícil sostener esta afirmación sin caer en errores, ¿no? Pero sí que creo que si las novelas, las buenas novelas históricas como las de Antonio o las policíacas llegan a miles y miles de lectores, tiene que ser por algo. Tienen que producir un placer, tienen que realmente abstraer a los lectores de sus problemas, tienen que aportarles algo, conocimiento, aunque sea en clave de divulgación. Bueno, el placer del oído interno, ese que es el que lee, el propio ojo, la mano que sostiene el libro. Entonces, yo creo que habría que darles más relieve. Como tenemos esa conciencia mientras escribimos, pues a veces decimos, bueno, hagamos un diálogo que sea como los de Chandler, ¿no? O describamos como Víctor Hugo, y a veces pues entras un poco en esa. Dándote cuenta inmediatamente que solo puede ser una pequeña perlita, una pincelada, sí. Porque como continúes con prosa poética, el libro se muere. El libro estará muy bien escrito, pero la novela se muere. Esto es algo que a nosotros realmente nos asombra, porque el estilo puede ser un enemigo de la novela. Fijaros qué cosa más curiosa o más paradójica. Yo creo que consigues de verdad un equilibrio envidiable entre el dinamismo y la trama y el estilo, porque está muy bien escrito, muy bien escrito. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Y el personaje este de Segismunda es... Yo creo que deberías hablarnos un poco de él. Es un personaje ese personaje debe existir. Sí. Sí, mira, fijaros como que Martina, al ser lega e ignorante en las cuestiones del amor, pero estar perturbada por una pasión amorosa que no sabe cómo gestionar, como se dice ahora, pues le ponemos un contrapunto. Esto nos gusta mucho a los novelistas. Las novelas avanzan siempre por contrarios, por opuestos. Es una de las leyes básicas, ¿no?, de la novela. Entonces, Martina, en las primeras páginas, antes justo de que comience el enigma, y para llenar un poco ese prólogo, conoce a una mujer asturiana que ha sido una mujer de la vida, ha sido una profesional, que ha estado casada luego con un cura de aldea, con lo cual ha conocido todo tipo, el amor místico, el divino, el más humano, y que está perfectamente capacitada para asesorar a Martina en cuestiones amorosas. Y va a ser una especie como de consejero de Celestina suya al calor del fuego de una posada de los Picos de Europa. Entonces es digamos, una escena divertida entre una mujer súper dotada, pero absolutamente infantil en la relación, y una ilustre veterana, digamos, ¿no?, que da sus clases y que le da cierto encanto y cierto realismo a la novela. Son personajes reales, son personajes que todos hemos podido conocer y que nos recuerdan que lo que vaya a suceder allí es real. Será novelesco, será extraordinario, pero puede ocurrir que en un momento determinado pues se asesine a uno o a dos víctimas, se jibaricen sus cabezas y se especule con eso como si fuese un caso policíaco, ¿no? Aunque en el fondo los consejos que le dan no serían los más acertados. De hecho no funcionan, ¿no? Pero es un personaje que ha llamado la atención, fijaros, porque a mí lo que más me gusta es hablar con los lectores, porque realmente cada novela tiene una interpretación diferente, y donde tú has pensado poner la gran escena, resulta que cualquier otra ha sido más valorada, ¿no?, por las lectoras y los lectores. Y esto es muy curioso para nosotros. Ahí tomamos muy buena nota de qué os llama la atención, qué personajes os gustan, qué pasajes os gustan, si os gustan o no los finales. Por ejemplo, a mí me gustan bastante los finales bruscos, ¿okay? Me gustan. No me gusta que una vez que se ha solucionado el caso, digamos, me añadan 20 o 30 páginas más contándome todo lo que les ha pasado después y si entraron o no en prisión y qué ocurrió. Es decir, yo creo que realmente una vez solucionado el caso queda muy poco más.
cerrar la novela. Es un poco, pero es un criterio mío, ¿eh? También me gustan novelas no excesivamente largas. Aquí sigo también a rajatabla los consejos de Agatha Christie, que decía más de 50-60.000 palabras, más de 220-250 páginas en novela policíaca no es una distancia adecuada. Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Estoy bastante de acuerdo si la novela tiene lo que tiene que tener. Una novela histórica ya es otra cosa. Ahí, evidentemente, el narrador necesita mucho más tramo, necesitan mucho más escenario, los personajes tienen más desarrollo, pero aquí no, aquí, como os digo, vamos al enigma. Hay lectores que me dicen, se me ha hecho corta, el final muy brusco, escribe usted fatal, bueno, para usted. Pero aprendemos mucho de los lectores y luego pensar que son novelas populares. Son novelas populares, son novelas para todo el mundo. Yo cuando me leo un guardajurado o El frutero, para mí es un gran honor, y os lo digo completamente en serio. Y si además he conseguido que ese guardajurado que tiene que estar toda la noche de vela en el periódico, pues no se haya quedado dormido, que es lo normal, pues mucho mejor. Y si una persona sin especial formación pues te da las gracias, pues creo que es una cosa muy bonita. Y en ese momento además sientes una cierta utilidad, porque estos son sueños, estos no son más que elucubraciones nuestras, ¿no? Pero de pronto dices, oye, pues esto es casi tan útil como el éter o el cloroformo, ¿no?, de los médicos, que realmente te produce una ensoñación, oye, y un bienestar. Y así que vamos un poco justificando lo único que nos interesa a nosotros, que es escribir y responder a una vocación, que en el caso de Antonio es muy clara también, y que nos lleva a contar historias. Yo soy un contador de historias, tengo muchas más por contar. Me gustaría escribir 15 o 20 o 40 más, pero no sé si podré y no sé si me dará tiempo también. Cuando decidimos contar una es porque la tenemos ya muy mascada. O sea, ya Graña ha dado muchas vueltas en mi cabeza, los jíbaros también, y de pronto solo le tengo que dar una salida, y cuando me creo que la historia puede tener cierto interés y cierta universalidad, pues entonces nos sentamos y la escribimos. Para mí el hecho de escribir no es especialmente difícil, ni especialmente complejo. O sea, lo que es muy complicado y muy difícil es la elaboración previa de la historia y el desarrollo en mi cabeza de esa historia. A veces me identifico mucho con Hitchcock cuando le preguntaban por el proceso de filmar una película y él decía que se aburría terriblemente en los rodajes porque se sabía tan de memoria todas las escenas que el único problema era si la luz estaba mejor o peor o si el personaje entraba por la puerta delantera o la trasera, porque lo que iba a hacer en escena lo sabía perfectamente y además no iba a permitir que hiciese nada más y nada menos. Es decir, que eran secuencias muy exactas que él había trabajado en el guión previamente, exhaustivamente, un poco como yo creo que hace, por ejemplo, Woody Allen también ahora, ¿no? Y algunos otros. Si no es así, la novela se va, los personajes pequeños se hacen grandes y al revés, y yo creo que pierde efectividad y efectismo, ¿no? Entonces, a mí lo que realmente me preocupa es eso, que ustedes cuando terminen de leer digan, hombre, el mago no es malo, ¿no? Hace bien sus trucos y además ha hecho alguna aportación a la novela policíaca. Ese es un poco nuestro objetivo. En este género yo tengo otra línea, que son novelas más psicológicas, más mías, donde me apoyo menos en el género, y son novelas que vendo mucho menos. Me cuesta mucho más escribirlas, pero esas son un poquito más literarias. Esas sí que tienen otro aroma, ¿no? Y Juan, comen muy bien en tus novelas. Te fijas mucho en la gastronomía. La hambre, ¿no? ¿Verdad? Sí, uno cuando lo estás leyendo a deshoras o vamos, si no acabas de comer sí, porque en las otras también. Yo me he fijado que a Martina le gusta del buen comer. Sí. Martina no es una mujer policía al uso. Martina es un personaje de ficción. Yo no he pretendido explicar a los lectores cómo vive una policía española. Para eso ya están las series del comisario y todo esto. Eso es un docudrama, ¿no? O sea que yo lo que realmente he intentado es hacer una aportación más artística y por eso Martina es un personaje de ficción. Toda la novela policíaca es pura ficción. Incluso esa novela negra americana de la que hablábamos antes, cuando a Chandler todos los macartistas le decían que si era rojo, que si era azul, él dijo, mire, yo soy un escritor y mi personaje, mi detective, pues tiene Philip Marlowe, el famoso Marlowe, dice, tiene la conciencia social de un caballo, dijo en aquel momento.
No es un sindicalista, mire usted, ni lucha contra la corrupción, es que soluciona casos. Es que es diferente, la encarnación que hizo Humphrey Bogart, tanto de Sam Spade como de Philip Marlowe, es antológica, porque realmente es él. Es él y a su manera. Y realmente ese es el detective. Pero no sé por qué estoy hablando yo de Marlowe ahora. Porque, exactamente. Bueno, sí, entonces Martina es en la ficción es una mujer que viene de cierta sofisticación, de cierta elegancia, hija de un embajador, como os decía. Bueno, tiene unas maneras muy elegantes y tiene gustos también elegantes. Y de hecho en algunas de las novelas previas ha tenido serios problemas con algunos de sus superiores, precisamente por la diferencia también de gustos, de cultura y de forma de ver la vida, ¿no? Aunque ya te digo que para ella no es lo más importante. Pero bueno, lo que es el entorno de su vida, los personajes, cómo visten, cómo viven, cómo piensan, yo creo que eso está realmente resuelto, ¿no? No es lo que más me preocupa, pero creo que está bien resuelto y que tiene cierta armonía con ella, ¿no? A veces por contrarios también. No, y luego lo paga, tiene que ponerse a dieta en un momento dado. Sí, es verdad. Sí, es muy atlética, ella hace mucho deporte, le gustan los deportes de riesgo, aquí la vemos surfeando en las playas asturianas con fondos de rocas y bueno, y muy activa, y es una mujer muy interesante, tío. Eso debe ser de tus visitas a la Semana Negra de Sí, Gijón, ¿no? Debes haberte inspirado. Claro que sí. Bien, ¿alguna intervención? Quería destacar el tema de los ambientes, ¿no? De las geografías. Como de decirlo, puedes pasar de esas frías playas asturianas al calor de los trópicos, sentirlo pegado a la piel, oler la humedad de los sitios. Y eso, bueno, como lectora creo que es muy importante, encontrarnos ahí o sentirte protagonista de un ritual azteca que piensas que te van a sacar a ti el corazón. Y eso me encanta cómo es capaz de trasladarnos al ambiente de la ciudad. Y la pregunta es si nos puedes adelantar algo sobre la nueva aventura de Martina. Sí, pues por supuesto. Mira, pues ahora fíjate, hay un nuevo género, subgénero en la novela histórica, sobre todo, que lo llaman el landscape, y la gran reina del landscape es Sarah Lark, que no sé si la habéis tenido aquí alguna vez. Es una novela histórica trufada con novela romántica. Bueno, vende muchísimo, seguro que habéis leído la trilogía de los maoríes o alguna de ellas. Es una mujer muy curiosa, es alemana, por lo tanto tiene una productividad brutal. Tiene 7 seudónimos. Uno de ellos es Sarah Lark, que ya se llama Chris. Vive en Almería, en una granja de caballos que ella recoge. Curiosísima, lo traéis aquí, seguro que la disfrutáis muchísimo. Y entonces le han inventado este género que se llama landscape, que es, paisaje, atmósfera. Digamos, ella trabaja mucho el mundo colonial, Jamaica, Nueva Zelanda y demás. Y entonces el paisaje tiene efectivamente una gran influencia y cambia a los personajes cuando parten de la fría metrópolis londinense y llegan de pronto a Kingston, llegan a Australia. El personaje cambia, lo cambia el clima, lo hace más sensorial, despierta sus instintos, eso lo explota magníficamente Sarah Lark con nuevas historias de amor, etcétera, pero le funciona muy bien con un digno, digamos, trasfondo histórico. Nosotros no le llamábamos landscape, nosotros le llamábamos novela colonial o sensorialismo, que fue una palabra que hoy está en desuso, pero bueno, la utilizábamos porque era cuando queríamos colorear la novela, efectivamente, con los 5 sentidos, que la transpiración, los olores, las especias, todo aquello, el calor, que es muy importante, la humedad, que es todavía la sensación de frescor, de agobio, de bochorno, todo esto influyese en los personajes y contribuyera a cambiar, a explicar algunos cambios de
de su carácter, de su forma de ver el amor, la vida, la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? En la novela policíaca es sobre todo, yo creo que un regalo para los ojos del lector, la riqueza de escenarios y el cambio brusco también le sienta muy bien a la historia. Aparecen nuevos personajes, hay una cierta pintura geográfica de todo ello. Como os decía, yo creo que Belice es muy desconocido y las islas beliceñas más todavía, y son una belleza, y aquel Caribe, es un Caribe un poco diferente, pero muy interesante también, y Ámbar Gris es una isla llena de magia y de misterio. Pues realmente yo creo que aportan a la novela y a mí desde luego me inspiran mucho, como me inspiró Tikal o me inspiró la Isla de Pascua, que yo creo que es el viaje más raro que he hecho y más fascinante. La Isla de Pascua, cuando estás ahí unos días, te capta y cuando vas paseando al atardecer y ves los moais allí, pues es algo muy especial, ¿no? Entonces de ahí a la novela hay poco, o de tener una vivencia en el Caribe o en Guatemala, como las que tuve yo, pues realmente la novela está muy cerca ya, o sea, la magia, la semilla se ha sembrado y tú recuerdas todas las sensaciones como si fuese ayer, absolutamente ayer, se queda grabado y también los sentidos vuelven a recordarlo. Y es una manera, como os decía, de viajar, de enriquecer la novela, de viajar nosotros. Yo no he escrito nunca sobre un lugar donde no haya estado previamente, creo que es importante, y así pues puedo, con la excusa de buscar escenarios, pues puedo seguir viajando, ¿no? Martina volverá, me preguntabas. Martina volverá el año que viene, yo creo, y esta vez va a ir a Tierra Santa, ¿eh? El escenario va a ser Tierra Santa, y el misterio va a tener mucho que ver con la figura de Cristo. Con la figura de Cristo en la actualidad, ¿eh? Entonces no te cuento más porque si no me invitarás. Pero Martina, sí, yo creo que es un territorio lleno también de ecos y de misterios, ¿no? O sea, iremos a Tierra Santa. Sí. Ya que estamos hablando de la localización, te quería preguntar, porque me choca este exotismo, si es necesario situar para resolver estos problemas, estas cuestiones, la acción en territorios americanos, africanos, Tierra Santa, como nos dices. Ahora me pregunto, así, con la pluma de Sucre, si es difícil o no es atractivo un territorio más cercano, digamos, territorio nacional o territorio europeo, no lo sé, rural o urbano. Es mi pregunta que se me ha ocurrido así. Es muy buena pregunta y es una pregunta más profunda de lo que parece, porque realmente nosotros luchamos siempre entre la realidad y la ficción. Yo soy obviamente español, conozco algunas ciudades españolas muy bien, sobre todo Zaragoza, que es en la que vivo, pero yo no había empleado jamás Zaragoza y prácticamente ninguna ciudad española, y hacía una especie de escapismo literario, buscando escenarios, porque nos sentimos más cómodos realmente, o sea, es decir, ese escenario exótico por lo menos estaba más cerca de mi manera de entender la literatura, y porque a mí la literatura realista, costumbrista, no me gusta. No me atrae. Hay excepciones, obviamente, pero en principio no me gusta demasiado, ¿eh? Yo prefiero más lo género, lo fantástico. Hasta que en la novela anterior al Oro de los Jíbaros, que se titula Pálido monstruo, pues ya decidí romper los tabúes probablemente a mí mismo, y entonces escribí una novela que ocurre en Zaragoza. Y por fin conseguí elaborar personajes que cruzasen el Tubo o el Paseo de Independencia sin que a mí se me cayesen. Y construí una especie de novela negra con un crimen, personajes que yo conocía, que todos los zaragozanos conocen, que pueden identificar, y vencí ese miedo, esa especie de pudor, ¿no?, antiguo. Yo creo que ahora ya me voy a atrever a utilizar otros escenarios más próximos y más españoles. Es decir, pero en mi caso ha existido ese pudor. Es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente. Huimos lejos, ¿sabes? Y entonces, cuanto más lejos estamos, más cerca está el relato para nosotros. No obstante, sí que haces homenajes a tus ciudades, Cádiz. Sí.
Sí, siempre hay guiños, siempre hay guiños, pero ya, digamos, ubicar toda la novela en Zaragoza, eso ya es más complicado, ¿no? Es más complicado. Pero bueno, construir un personaje, un gran patriarca aragonés, porque en Aragón ya sabéis que hay es patriarcado, aquí en Valencia no sé, pero en el norte es matriarcado, ya sabéis, en Navarra, el País Vasco, pero el aragonés es muy patriarcal, muy bíblico. Muy bíblico, y mi familia, que somos judíos conversos, pues más todavía. Entonces aquí todos se llaman Josué, Abraham, en fin, no hay ninguna duda, vamos, ¿no? Y yo los recuerdo leyendo la Biblia, El calor del fuego, cosas de esas que tienes de niño. Y entonces, bueno, pues construí un patriarca aragonés, digamos, un abogado penalista además, y tiré de él y construí una novela que no es costumbrista ni realista tampoco, pero que tiene muchos cimientos en la realidad, ¿no? No es una novela de género, digamos. Es de las que menos vendo, ya os digo. Pálido monstruo. Tiene que ver con los celos, ¿os acordáis de Otelo? Cuando Yago le decía, ten cuidado, mi señor, con los celos, es un monstruo de ojos verdes. Aquí se tradujo mal, porque el color verde en el mundo sajón es el terror, es el miedo, la vergüenza, y en cambio en España es la esperanza, ¿no? Entonces aquí lo tradujeron mal, Pale Monster, y yo lo cogí y lo titulé, ¿no? Porque los títulos es algo que nos atormenta mucho, hasta que damos con los títulos y demás, ¿no? Entonces el de Martina pues es el clásico título de aventuras, porque te indica, El oro de los gibos es una novela, es un policial de aventuras, eso es un poco la mezcla de los dos, ¿no? Bueno. Pues si no hay más preguntas, voy a anunciar los próximos eventos y bajaremos a tomar un vino y a... Bueno, es igual, seguiré a viva voz y... Bueno, voy a anunciar los próximos eventos. El 11 de diciembre tendremos una conferencia Caballos, Caballeros y Órdenes de Caballería por Pedro J. de la Peña. El 19 de diciembre, Gabriel Castelló, novelista histórico, el autor de Valentia y de Devotio, impartirá una conferencia que será La agonía de la República Romana. Luego tendremos un taller navideño para niños, pero aún no sabemos la fecha. Ya la pondremos, todo esto lo ponemos en nuestra web, en nuestro Facebook, en Twitter, etcétera. Sigue abierta la matrícula para los cursos de inglés y de alemán. Y también está abierta la matrícula para el curso de narrativa de Antonio Penades y también está abierta la matrícula para el curso que voy a impartir este año, La crisis de la República Romana, que empezará el 14 de enero y que será los martes de 18 a 20 horas. Y también vamos a lanzar próximamente las fechas y el precio del viaje cultural a Jordania que haremos en Pascua. Y de momento eso es todo, que no está mal. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, vamos a bajar a tomar un vino y Juan Bolea pues estará encantado de firmaros los libros que tengáis o que queráis adquirir en nuestra librería. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédate este también. Quédate este también y así tenés... Este te lo voy a dedicar, ¿eh? Este es para ti. Muchísimas gracias.